Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de la lección número 2 programada para el sábado 8 de octubre, bajo el título Muerte en un mundo pecaminoso. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Los primeros dos capítulos del libro de Génesis describen un mundo bueno, con seres creados a la imagen de Dios, felices y sin ninguna sombra de maldad. Pero partiendo del capítulo 3, vemos el mundo bajo el impacto del pecado, la maldición de la fauna y del medio ambiente, la miseria, el sufrimiento y la muerte. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 12 nos indica que el conflicto entre el bien y el mal se originó en el cielo con la rebelión de Lucifer y un tercio de los ángeles, y después de su derrota y expulsión, se trasladó el conflicto a la tierra desde la caída de Adán y Eva. Por medio del pecado se introdujo la muerte, y la muerte pasó a todos los pecadores que están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, verso 12 y capítulo 3, versículo 23. En Génesis capítulo 3 y Romanos capítulo 5, versículo 12, se nos ayuda a reflexionar cómo por la caída del hombre el pecado y la muerte se apoderaron de este mundo, y cómo Dios plantó desde el Edén mismo una semilla de esperanza de salvación para la humanidad. En nuestro estudio nos concentraremos en tres reflexiones sobre la caída de Adán y Eva. Número 1. Cómo el pecado y la muerte entraron en el mundo. Número 2. Las consecuencias del pecado. Y número 3. La semilla de la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Y finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Iniciemos. ¿Cómo el pecado y la muerte entraron en el mundo? La raza humana fue creada a diferencia de los demás seres a imagen de Dios y fueron dotados de un libre albedrío. Dios plantó en el huerto del Edén y los colocó allí. Tenían a su disposición todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida, y su fruto que daba la vida eterna, a condición de obedecer la ley de Dios. Solo se les impuso la restricción única de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, con la advertencia que si desobedecían ciertamente morirían. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. La obediencia sería su prueba de lealtad que los calificaría para nuevos privilegios. Debían permanecer juntos y alejados del árbol prohibido y no dar lugar a la tentación, y cumpliendo el propósito divino para sus vidas. Y si esto era necesario en un mundo perfecto, con mucha más razón en nuestro mundo contaminado de pecado debemos de atender las indicaciones divinas, respetando sus mandamientos y no envaneciendo la gracia que ha sido puesta a nuestro alcance por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya que es la única garantía de la restauración de las condiciones edénicas por toda la eternidad. Miguel y sus ángeles derrotaron a Lucifer en su rebelión y le expulsaron del cielo. Apocalipsis capítulo 12 del 7 al 12. La tierra estaba bajo amenaza y Adán y Eva serían el principal objetivo del ataque del diablo. La prueba de la lealtad, al restringirles el comer del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, cobra sentido porque si obedecían, ellos estarían fuera del alcance y del peligro del engaño satánico, y tendrían la protección divina y mantendrían el acceso al árbol de la vida y gozarían de inmortalidad. Pero si comían del fruto del árbol prohibido, incurriendo en el pecado, morirían. Génesis 2, versos 16-17. Satanás fue el primer pecador y el transgresor de la ley de Dios. Primera de Juan 3:8 y verso 4.
Si ellos desobedecían, serían participantes del pecado y darían entrada a la muerte. Como un principio fundamental, la obediencia a Dios se vuelve una virtud cuando es el producto de una elección voluntaria. Por lo tanto, tendrían la oportunidad de usar correctamente su libre albedrío y mantener su condición privilegiada por la eternidad. Aunque no fueron puestos fuera de la posibilidad de obrar el mal, pudieron desarrollar su carácter y todas sus facultades rindiendo a Dios un servicio voluntario y no forzado. No era el propósito de Dios que conocieran el pecado y sus resultados, ni la ansiedad del descorazonamiento, del dolor y la muerte. Todo esto les fue evitado por amor, pero mientras Dios buscaba su bienestar, Satanás buscaba su ruina. Sin tomar en cuenta la advertencia del Señor en cuanto al árbol prohibido, Eva se acercó sola y se puso a merced de la tentación y en contacto con el enemigo. Satanás no se presentó como un ángel de luz, sino que usando la serpiente como un medium, tomó una posición inferior a la de Eva, pero al escucharla hablar, ella debió percibir que algo no estaba bien y debió huir de inmediato y buscar el criterio de Adán, pero ella estaba sola, en el lugar y en el momento apropiados para ser cautivada por Satanás. Se sabe por la inspiración que la serpiente dijo a Eva que cuando comió del fruto prohibido, no murió, sino que recibió la facultad del habla. Pero presenciar tal espectáculo no le eximía de obedecer al mandato divino, aunque pareciera demasiado restrictivo y absurdo. Su cavilación entre obedecer a Dios o desobedecer, Satanás vio que ella obedecía por temor a la muerte y no por amor a Dios, y así Eva ignoró tres principios vitales. Primero, el juicio humano no es seguro cuando se pone en contraste con la sabiduría y voluntad divinas. Segundo, las órdenes de Dios pueden parecer ilógicas y sin sentido y son una locura para los que se pierden, pero siempre serán correctas y dignas de confianza y dan salvación a los que la respetan y obedecen. Y tercero, el fruto del árbol prohibido no era venenoso, por lo que hacía la diferencia era un así ha dicho Jehová. Evitarlo era su prueba de lealtad y de obediencia. Esto era una razón suficiente para que no antepusieran su racionalismo humano. Y a todos nos toca tomar decisiones si respetamos la palabra de Dios o si seguimos los atractivos seductores de la cultura que nos rodea. Pero algo queda cierto: nuestras decisiones tendrán consecuencias eternas. Veamos ahora la filosofía de la tentación. 1. Satanás primero cautivó su atención y despertó el interés y curiosidad de Eva. 2. Sutilmente no negó ni contradijo la palabra de Dios al inicio, sino que sembró la duda en Eva. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y logró que dudara de su propia interpretación de las órdenes divinas, cuando ella respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y siguiendo el juego del diablo, ella entró en el terreno encantado. La Biblia no nos recomienda razonar con el enemigo, sino someternos a Dios y resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. 3. Acto seguido, procedió el diablo a negar la palabra de Dios y le invitó a desconfiar de Dios, de su sabiduría y de su bondad, colocando en Eva el juicio de decidir si Dios decía o no la verdad. Y le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. 4. Satanás mezcló el conocimiento del bien con el mal y lo presentó a Dios como quien les privaba de un gran beneficio. Arguía que les prohibía disfrutar de sus propiedades para que no alcanzaran
una esfera superior de existencia y entraran en un campo más vasto de conocimiento. De esta manera Satanás oculta el hecho de que por su transgresión había sido arrojado del cielo y por esa mentira cubierta de una aparente verdad, Eva, infatuada, halagada y hechizada, no se percató del engaño. En Génesis 3.1 la serpiente se menciona como el animal más astuto. Aquí se usa el hebreo arún, inteligencia oculta y deshonesta, tendencia desfavorable que se manifiesta por falta de honestidad y una personalidad sin escrúpulos. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos, dice Job capítulo 15, verso 5. Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, verso 3 dice: como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él usa el griego panourgia, que se refiere al empleo de toda obra mala sin escrúpulos para lograr un objetivo egoísta. Así corrompe la mente, ciega el entendimiento para elegir lo incorrecto, haciendo que las personas duden del amor divino. Y luego en 1 de Timoteo 2.14 Pablo ocupa el griego apatao, engañar, haciendo uso de tácticas de seducción. Veamos el impacto que tuvo en Eva y Adán. Eva dudó de la veracidad de Dios y cautivada por Satanás sus sentidos fueron extraviados, viendo en el fruto prohibido atributos que no poseía. Génesis 3.6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desde la perspectiva nutricional vio que el árbol era bueno para comer. En el punto de vista estético vio que era agradable a sus ojos. Y en el punto de vista lógico el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Hizo caso a las palabras de la serpiente y comió del fruto prohibido, confiando en su juicio personal sin consultarle a Dios ni a su marido. En el acto de la desobediencia, Adán y Eva traspasaron el pacto y pecaron violando la ley de Dios. Deuteronomio 4.13, Oseas capítulo 6, verso 7, Isaías 43.27, Romanos capítulo 5, verso 12, Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Al ver el fruto del árbol codiciable para alcanzar sabiduría, ya era culpable de transgredir el 10º mandamiento de la ley: no codiciarás. Éxodo 20:17. Al tomar el fruto prohibido violó el 8º mandamiento: no hurtarás. Éxodo 20:15. Y al comerlo cometieron un suicidio violando el 6º mandamiento: no matarás. Éxodo 20:13, ya que Dios les había advertido que de él comiereis morirás. Génesis 2:17. Al colocar la palabra de Satanás por encima de la de Dios, quebrantaron el 1er mandamiento. Éxodo 20, verso 3. Y al dialogar con Dios después de su caída, procedieron a levantar falso testimonio, acusando en última instancia a Dios. La mujer que me diste por compañera. Génesis 3:12. Y Eva dijo: la serpiente que tú creaste me engañó. Génesis 3:13. Génesis 3.7 dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. El manto de luz que les cubría se esfumó. Salmo 104, verso 2. Y se hicieron delantales de hojas de higuera. Perdieron la inmortalidad el día en que comiereis de él, positivamente moriréis. Génesis 2.17. Perdieron también el huerto del Edén y el acceso al árbol de la vida. Romanos 3.23 y Génesis 3, versos 23 y 24. El diablo ha intentado desprestigiar el relato de los primeros capítulos del Génesis y los presenta como alegorías, como favoreciendo las teorías evolucionistas o como un relato de fábulas. Pero los autores bíblicos testifican que fue una historia real y literal. Job capítulo 31, verso 33, Oseas capítulo 6, verso 7 en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, Romanos 5, 12, 14, 18 y 19, Primera de Corintios 15, 22 y 45, Segunda de Corintios 11, 3,
1 Timoteo 2, 13, 14 y Apocalipsis 12, 9. El diablo se aprovechó de su desgracia y los usó como un instrumento de presionar a Dios, en el sentido de que si él estaba dispuesto a perdonar a Adán y a Eva, también debería perdonarlos a él y a sus ángeles y restaurarlos nuevamente al cielo. Continuamos con las consecuencias del pecado. En Génesis capítulo 3 del 7 al 19 y en Romanos 5, 12 y en Génesis 2, 17 se describe cómo en el Edén comenzó a reinar la muerte, que es el proceso inverso al de la vida. Y por el pecado debían volver al polvo de la tierra de donde fueron tomados, y el aliento de la vida volvería a Dios que lo dio. Génesis 2, 7, Génesis 3, 19, Eclesiastés 12, verso 7. Debían morir el día en que pecaron, pero la misericordia de Dios retrasó la sentencia de muerte para Adán 930 años, Génesis 5:5, y él comería con dolor del fruto de la tierra todos los días de su vida. Pero al final se cumplió la sentencia, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3, del 17 al 19. Y así como antes de su caída Adán podía estar seguro de la inmortalidad que le fue concedida por el árbol de la vida, así también después de su caída la muerte era segura, pues ya no tendría acceso al árbol de la vida y Dios no permitiría que el pecado fuera inmortalizado. Génesis 3, 22 al 24. Y con esta prueba puesta en acción desde el Edén se descarta la teoría de la inmortalidad del alma y la creencia popular de los tormentos eternos del infierno. Génesis capítulo 3 indica que por causa del sentimiento de culpa y de vergüenza en la conciencia y la dureza del corazón al verse desnudos, Adán y Eva trataron de esconderse de la presencia de Dios. Génesis 3, 8 y 10. Por nuestra caída espiritual y parcial, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2, 1 y 5. Y sin la gracia divina éramos incapaces de responder al llamado de la salvación. Pero Dios prometió enemistad hacia el pecado, que permite dar esa respuesta a Dios. Génesis 3:15. Pero si persistimos en el pecado, esa separación de Dios se volverá eterna, y a ese estado se le denomina la muerte segunda o la muerte eterna. Apocalipsis 26 y 14, Romanos 6:23. Dios los perdonó, pero no eliminó todas las consecuencias naturales del pecado, ya que cada uno cosecha lo que siembra. Gálatas 6:7. Pese al no moriréis del diablo, Génesis 3:4, la muerte es el postrer enemigo que será destruido. Primera de Corintios 15:26. El fin de la muerte coincidirá con el fin del pecado. Finalmente no habrá muerte, pues ésta será destruida. Isaías 25:8, Nahum 1:9, Apocalipsis 21:4. Y los que sean redimidos gozarán de una gloriosa resurrección para vida eterna. Romanos 6:23, Romanos 2:7 y Juan 5:29. La Biblia desenmascara el engaño de la inmortalidad del alma. No alabarán los muertos a Jehová ni cuantos descienden al polvo. Salmo 115:17. Pues sale su aliento y vuelven a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 146, verso 4. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Dios hace saber a Eva que procrearía con dolor intenso y estaría sujeta a su marido. La maldición del pecado se extendería al reino animal representado por la serpiente y luego al medio ambiente. Todos estos estaban bajo el cuidado y protección del hombre y ahora por su pecado sufrirían parte de la maldición. Génesis 3 del 14 al 17. En Romanos 5, 12, Pablo personifica el pecado, su introducción en el mundo y cómo el reino de la muerte se apoderó de todos los hombres, porque todos al igual que Adán hemos pecado. El salario del pecado es la muerte, Romanos 6:23. La Biblia habla de 3 muertes. 1. La muerte espiritual, la ruptura de comunión con Dios característica del estado caído. Efesios 2:1 y 5, Romanos 3:23.
2. La muerte transitoria o muerte física, la primera muerte, que Jesús describe como un sueño, Juan 11 del 11 al 14, Apocalipsis 2:10 y 12 verso 11. Es la primera muerte la que Adán transfirió a todos los hombres. Hebreos 9:27 dice que está establecido a los hombres morir una sola vez y después el juicio. Todos los hombres descienden sin excepción a la sepultura y en este respecto todos compartimos el castigo de la transgresión de Adán. El derecho de la vida se perdió a causa de la transgresión y Adán no podía transmitir a su posteridad lo que él ya no poseía. En este sentido, en Adán todos morimos. 1 Corintios 15:22. Si no hubiese sido por el plan de la salvación, el resultado del pecado de Adán habría sido la muerte eterna. Tercero, la muerte eterna, o sea, la segunda muerte, es la eterna separación de la comunión con Dios, que es la fuente de la vida. Mateo 10:28, Santiago 5:20, Apocalipsis 2:11 y 20, Apocalipsis 20:6 y Apocalipsis 21:8. La segunda muerte no puede transmitirse a otros, pues sobrevendrá como el resultado del juicio final acerca del cual se afirma con claridad que todos seremos juzgados y cada uno sería juzgado según sus obras. Apocalipsis 20:12 y 13. El juicio final de Dios y la sentencia final de muerte eterna se basan en la responsabilidad personal e individual. Romanos 2:6. En ese tiempo todos verán y reconocerán con claridad que los que se pierdan eternamente sufrirán solo por causa de sus propios pecados. No podrán culpar a Adán por su destino. Recibirán el castigo de la transgresión. La paga final del pecado. Romanos 6:23, la muerte segunda. Continuamos con las semillas de esperanza, de salvación y de vida eterna. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Este versículo presenta el protoevangelio, la primera promesa de salvación. Adán era esclavo del pecado, Juan 8:34, y de Satanás, segunda de Pedro 2:19 y Romanos 6:16. Y en esa condición era incapaz de enemistarse de su cautividad y tenía que ser librado por alguien superior. Y aquí se promete la liberación de la esclavitud del pecado y de Satanás. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El hebreo Evá, traducido enemistad, indica que existe una enemistad mortal entre la serpiente y el hombre y entre la simiente de Dios, Cristo Jesús, Apocalipsis 12 del 1 al 5, Gálatas 3:16 y 19, y la simiente de Satanás, Juan 8:44, Hechos 13:10, Primera de Juan 3:10 y 12. Cristo heriría, hebreo shut, aplastar la cabeza y le daría un golpe mortal a Satanás, mucho más grave que lo que él le hizo al herirle su talón. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo resume el plan de la salvación declarando la absoluta impecabilidad de Cristo, la naturaleza vicaria de su sacrificio y cómo él liberta al hombre del pecado. Juan 3:16. Nuestros pecados le fueron imputados a Cristo como que si hubiesen sido suyos, y su justicia nos es atribuida a nosotros como si fuera nuestra. Romanos 5:19. En Hebreos 9:28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Su sacrificio fue único y suficiente. La justicia divina requería el castigo para el pecado, pero la misericordia de Dios redime a la raza humana caída por el sacrificio voluntario del Hijo de Dios. Primera de Pedro 1:20, Efesios 3:11, Segunda de Timoteo 1:9 y Apocalipsis 13:8. Dios instituyó en el Edén el ritual de los sacrificios por medio de los símbolos del Hijo de Dios para ilustrar el precio que debía pagarse para expiar su pecado. El Cordero inocente derramando su sangre pagaría con su vida en lugar de la del culpable, y su piel cubriría su desnudez. Génesis 3:21, cuya justicia sería lo único suficiente para cubrirlo.
El apóstol contrasta la vida de Adán y la de Jesús, el impacto del pecado versus el poder de la justificación y de la gracia sobreabundante de Dios en Cristo Jesús, Romanos 5:20. Presenta el pecado como el principio y esencia de la impiedad, primera de Juan 3:4, y el acto concreto del pecado, o sea, la desobediencia. Y los puntos principales de comparación que hace Pablo, destacados en este pasaje, son que así como el pecado y la muerte, como un principio y un poder, derivaron de Adán y pasaron a toda la raza humana, así también la justificación y la vida, como un principio y un poder que contrarresta y vence al pecado y al mal, derivaron de Cristo para toda la humanidad. Y así como la muerte había pasado a todos los participantes del pecado junto con Adán, así también la vida ha pasado a todos los que participan de la justicia de Cristo. Apocalipsis 13:8, Juan 1:29, Primera de Pedro 1, del 18 al 20. En el mismo Edén el Evangelio les fue revelado a la humanidad. Dios les dio la seguridad para el presente y la esperanza para el futuro. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Si Adán al tiempo de su creación no hubiese sido dotado de una vitalidad 20 veces mayor que la que los hombres poseen actualmente, la especie, con sus presentes hábitos de vida que violan la ley natural, ya se habría extinguido. Dios nos cuida, página 191. Al tomar sobre sí la naturaleza humana en la condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. Si Satanás hubiera podido tentar a Cristo para que pecara en lo mínimo, hubiera herido su cabeza, pero como sucedió, solo pudo herir su talón. Si la cabeza de Cristo hubiera sido herida, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo como descendió sobre Adán, y Cristo y la iglesia habrían quedado sin esperanza. Comentario bíblico de Elena de White, tomo 7a, página 329. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre. Dios nos cuida, página 231. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Testimonios para la Selectos, tomo 1, página 110 y 111. Maranata, el Señor viene, página 42. Les deseo un feliz sábado en la presencia del Señor y múltiples bendiciones en sus vidas.